Uno de los jefes de las FARC asegura que el proceso de paz está en el limbo por el retraso en la implementación y el límite de la Corte Constitucional al fast track. Tras pedido de las FARC para aumentar su permanencia en las zonas veredales, vicepresidente Óscar Naranjo asegura que hay que agotar los meses que sean necesarios para implementar el acuerdo de paz. El ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, reconoce que va a llegar la fecha de los 180 días y varios de los campamentos no estarán listos, por lo que es un problema muy evidente. Gran inequidad y riesgo de corrupción denuncia la Contraloría en la distribución del Sistema General de Participaciones en los sectores de educación y salud. El Consejo Nacional Electoral dejó en suspenso el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. CMI conoció que la Policía Nacional ha logrado destruir 15.200 hectáreas de cultivos ilícitos. Corte Constitucional deja tal cual el aborto en Colombia. La Corporación Judicial se abstuvo de fijar un tiempo límite para la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos permitidos. Integrantes del CTI y de la Fiscalía capturaron a 2 directivas de la Universidad del Sinú por presunta corrupción en la gobernación de Córdoba. Distrito regularía ventas informales en Transmilenio. Madres, cabeza de familia y adultos mayores tendrían prioridad. Sin acuerdo, representantes del Gobierno Nacional y del paro cívico en Buenaventura se levantaron de la mesa. Retomarán diálogos el próximo viernes. Por lo pronto, la ciudad llega a su 9º día de parálisis. ¿Por qué no clasificó ningún equipo colombiano en la Copa Libertadores? Manchester United, con Mourinho campeón de la Liga Europa. Etapa boba hoy en el Giro. Nada pasó. Mañana Nairo va por el liderato. ¿Qué hay detrás del universo de los payasos? Se los cuento al final de la emisión con David Larible, el mejor payaso del siglo XXI. Nos conectamos desde el Teatro Leonardus al norte de Bogotá. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La verdadera historia del magistrado arrasador de la Corte Constitucional. 2. La revocatoria del alcalde Peñalosa es prácticamente imposible. 3. Hoy un consorcio de hospitales compró a Café Salud. Y tengo ñapa. ¿Qué atropello a la historia de gloria del Santa Fe la de sus actuales jugadores remiendos? 1, 2, 3 y mi ñapa vergonzosa al cierre. Buenas noches. Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor de las FARC y negociador de paz de la guerrilla, aseguró que el proceso de paz está en el limbo y atraviesa por un máximo grado de incertidumbre debido a las dificultades en la implementación de lo acordado en La Habana como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional que modificó el trámite abreviado de los proyectos de paz. Didier Chica, buenas noches y adelante con la información. Inés María, buenas noches. Pues justamente por esas dudas que hay, por esa incertidumbre sobre lo que debe pasar en las próximas semanas del proceso de paz, están reunidos a esta hora delegados del presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, el comisionado de paz y el alto consejero para el posconflicto, con los jefes guerrilleros Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, evaluando cuál será la estrategia para tramitar en el Congreso los decretos que tienen que ver con este acuerdo, justamente después de que la Corte fijara estos límites al fast track. En una semana crucial para la implementación del Acuerdo de La Habana, hay fuertes tensiones y miedos entre la dirigencia de las FARC. Todavía no es clara la estrategia conjunta por el gobierno para llevar a cabo los trámites en el Congreso, tras los límites impuestos por la Corte al fast track. Que estamos es en el limbo, porque hay una cantidad de indecisiones y de incertidumbres por resolver con esto que ha hecho la Corte. Parece que han decidido ayudar a hacer trizas el acuerdo, porque es que están en vilo alrededor de 13 cuerpos normativos que tienen que pasar por la Corte Constitucional, a los cuales perfectamente puede la Corte objetarlos. Entre ellos está, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz. Advierten que podrían venir otras decisiones adversas a sus intereses en la Corte Constitucional. Con el peso del nuevo magistrado que ha entrado, la balanza se inclina en contra de un procedimiento de reconciliación. Lo que va a ocurrir es que se puede mandar al traste la amnistía, se puede mandar al traste la Jurisdicción Especial para la Paz, y la insurgencia que quiera dar el paso a la legalidad entraría a una situación de inseguridad jurídica absoluta. El próximo miércoles vence el plazo establecido en el Acuerdo de La Habana para que las FARC se desarmen y finaliza la vigencia de las zonas veredales donde hoy están concentrados. Yo particularmente pienso que
estos tiempos no dan para que el gobierno alcance a cumplir las obligaciones que garantizan una reincorporación adecuada y pienso que hay que darle el tiempo que necesite. Ellos no pueden salir el 1 de junio a ninguna parte, corren el riesgo de que el fiscal los detenga, los lleve presos, hasta los extradite. Pues justamente sobre este tema del plazo que se cumple dentro de una semana para que las FARC dejen las armas y para que salgan los guerrilleros de las zonas veredales de ubicación, se está llevando a cabo esta discusión. No hay ningún acuerdo hasta el momento. Las FARC insisten en que debe haber un plazo de 3 meses adicionales y el gobierno considera que se debe cumplir el plazo que fue fijado desde La Habana. Información desde el centro de Bogotá, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, gracias. Y por su parte el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que se deben agotar los meses que sean necesarios para la implementación de los acuerdos de paz. El vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que el país ha sufrido por más de 50 años una guerra que ha generado miles de víctimas y millones de desplazados, por lo que ampliar por algunas semanas más las zonas veredales en las que permanecerán las FARC se hace necesario. Colombia ha vivido bajo conflicto armado 52 años, son 5 décadas de conflicto y la verdad, avanzar en la implementación, avanzar en la culminación del proceso, si es un tema de semanas, dijo alguien en esa reunión, si Colombia ha soportado 52 años de conflicto, pues unas semanas más, si son necesarias, habrá que agotarlas. Para el vicepresidente Óscar Naranjo, el tema de las caletas y su ubicación es un tema de logística que también debe ser considerado para eventualmente ampliar el plazo para su entrega y destrucción. Se trata de un número importante de depósitos clandestinos y que se trata fundamentalmente de asegurar que no habrá paz armada en Colombia y por lo tanto el establecimiento de un calendario para ese tema en particular es una consideración que estamos haciendo hoy. Óscar Naranjo dijo finalmente que la entrega de armas avanza con la vigilancia y monitoreo de las Naciones Unidas. Por su parte, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, señaló que existen problemas muy evidentes a pocos días de cumplir los 6 meses de constitución de las llamadas zonas de ubicación para las FARC. Ante 300 universitarios del país que realizaron sus pasantías en las antiguas zonas de conflicto, el ministro Pardo reconoce que se han presentado varios inconvenientes que no permitirán la construcción total de los campamentos en los primeros 180 días de la implementación de los acuerdos. Han tenido tanto retraso que van a pasar los 180 días y hay algunos o varios de ellos que todavía no están terminados. Eso, digamos, es un problema muy evidente. También se refirió al desarme de las FARC, señala que ha sido un proceso bastante complejo. Esencialmente estamos trabajando con las FARC en ese tema. Ha habido, digamos, problemas logísticos. Naciones Unidas, la misión de Naciones Unidas ha dicho que el tema de las caletas no lo puede cumplir en este periodo, pero que tiene ya una georreferenciación de la mayor parte de ellas y eso pues esperamos comunicarlo a la opinión pública pues muy pronto. En este encuentro con los jóvenes, Pardo escuchó cuáles fueron las preocupaciones que tienen los habitantes de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. El principal desafío es la credibilidad que tiene la sociedad acerca de lo acordado en La Habana. Lo miramos con el plebiscito, pero no miremos desde el punto de vista que perdimos, sino la desinformación que se manejó. Este programa del gobierno y la ONU ya han participado 900 estudiantes y han visitado 242 municipios del país. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó al Congreso el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con el cual se garantiza el funcionamiento de la jurisdicción que tendrá a su cargo las investigaciones, el juzgamiento y las sanciones de los actores del conflicto armado. Con 151 artículos, el proyecto que llevó el ministro Juan Fernando Cristo al Senado pretende que cuando sea aprobado se ponga en funcionamiento uno de los mecanismos de justicia transicional, que según el gobierno es la primera vez que en Colombia y en el mundo permite a las dos partes en conflicto aceptar el sometimiento a una justicia. Básicamente lo que señala son los procedimientos, las normas frente a las cuales debe funcionar la Justicia Especial para la Paz. El ministro destacó que con el apoyo de las mayorías, el gobierno logró aprobación en Senado y en Cámara de 2 proyectos importantes para el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC. Y aquí lo que se está demostrando, lo demostraron hoy los senadores de la Comisión Primera y los representantes en la plenaria, es que el apoyo político al proceso de paz sigue siendo muy sólido. El ministro Cristo declaró a los periodistas que aún no define su salida del gobierno, como parece que lo haría el próximo viernes para no inhabilitarse como candidato presidencial.
El primer proyecto de paz tramitado después del fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track pasó hoy en la Comisión Primera del Senado con el apoyo de las bancadas de la mayoría y el retiro del uribismo. Se trata de una reforma constitucional para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. El acto legislativo establece la prohibición de creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas paramilitares. El artículo está hecho para prohibir cualquier grupo armado ilegal, cualquier grupo armado, incluyendo a los grupos paramilitares y de autodefensa. Ese es el punto. El uribismo se retiró de la votación de la Comisión Primera porque quería que se incluyera explícitamente la prohibición a conformar grupos guerrilleros. Y el vano intento de la Corte, noble pero inútil, de abrirle espacios a la oposición del Centro Democrático, pues no funciona porque, como es evidente, ellos no usan esos espacios. Porque usted se dio cuenta que el Centro Democrático todo el tiempo trató de negar que el paramilitarismo haya sido una política de Estado y haya existido en nuestro país. El gobierno anunció que dictará muy pronto un decreto ley para crear una unidad especial contra los grupos armados ilegales en la Fiscalía General. El Consejo Nacional Electoral derrotó hoy y le quitó una ponencia a la magistrada conservadora Ángela Hernández, que pedía autorizar la convocatoria para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y anunció que ante algunas evidencias encontradas estudiará la legalidad de todo lo actuado. El Consejo Nacional Electoral, por 6 votos contra 2, dejó en suspenso el proceso de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, al anunciar que utilizará sus facultades legales para estudiar la legalidad de todo lo actuado por los promotores. Es la línea que va a tener la sala, fue el primer caso que se llevó por parte de la magistrada Ángela Hernández y el primero que conocía la sala, y ese es el que da la línea sobre cómo se va a revisar los procedimientos uno a uno, e igualmente en la exposición de motivos y si se cumplió las notificaciones y el debido proceso en cada una de esas actuaciones. El alcalde Peñalosa anunció que está dispuesto a acudir al derecho constitucional de la tutela para defenderse. El Consejo Electoral estudiará. Seguramente utilizaremos los mecanismos para garantizar que primero esos derechos de los ciudadanos que me eligieron sean respetados y segundo, para que efectivamente lo que dice la Constitución y la ley con relación a las revocatorias se cumpla. El Consejo Electoral también prejudicializó el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga con el hacker Sepúlveda. La determinación se toma porque la línea de investigación en el régimen de financiación prohibida habla que ninguna campaña podrá utilizar el dinero en actividades ilícitas, teniendo en cuenta que estamos condicionados o subyúdice a la investigación de la Fiscalía. Suspendimos la investigación por prejudicialidad hasta que la Fiscalía entre a determinar si hay responsables de carácter penal en los directivos de la campaña. Además, caso por caso, los más de 100 procesos de revocatoria de mandatos de alcaldes y gobernadores que están en trámite. CMI tuvo acceso al último informe de la Policía Antinarcóticos que revela los resultados de la institución en materia de cultivos ilícitos. En lo corrido de este año han erradicado más de 15.000 hectáreas de las 96.000 que había en el país y se han realizado más de 29.000 capturas relacionadas con narcotráfico. Son dos complejidades que ha tenido la Policía Antinarcóticos para acabar con los cultivos ilícitos en el país: la prohibición de la aspersión aérea y de la contratación de personal para la erradicación manual. Esto lo quisimos hacer desde el comienzo de año, por instrucción incluso del señor ministro, pero pues la construcción del decreto, luego esta aprobación de si sí o no era, por supuesto, exequible el tema, terminó demorándose casi lo mismo que si hubiésemos hecho el proceso con la ley 80. Por tal razón, la policía lleva actualmente 3 modalidades para la erradicación. Uno que hacen los propios soldados y policías, otro que es contratando particulares, otro que es el de la aspersión terrestre, que solo está autorizada para la Policía Nacional, con glifosato obviamente. Gracias a esto han logrado erradicar 15.200 hectáreas de cultivos ilícitos. Tienen una meta para este año de acabar con 50.000 de las 96.000 hectáreas que hay en el país. Además, lograron destruir 1.800 laboratorios para el procesamiento de hoja de coca e incautar más de 1.200.000 galones de sustancias líquidas y más de 6.100.000 kilos de sustancias químicas sólidas que son necesarias para los procesos químicos de la hoja de coca. En el 2017 han capturado por delitos de narcotráfico a 28.928 colombianos, 372 extranjeros y a 78 extraditables, y los departamentos más afectados siguen siendo los mismos de toda la historia del país: Nariño, Cauca, Guaviare, Meta y Chocó.
Finalmente, las autoridades también han identificado que los parques naturales Sierra de la Macarena en el Meta y el Tuparro en Bichada son los más afectados con esta problemática. Y la Corte Constitucional dejó en firme la suspensión de la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Al fallar una tutela, la Corte Constitucional mantuvo la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato en el país. Sin embargo, el fallo abre la puerta para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante ese método, siempre y cuando se cumpla con 6 parámetros. La Corte citó varios temas puntuales, entre ellos realizar una adecuada evaluación del riesgo a la salud y el medio ambiente, permitir a entidades expedir alertas de nuevos riesgos que se identifiquen y tener en cuenta investigaciones científicas que existan sobre la actividad de erradicación. Este pronunciamiento se hizo tras ordenársele al gobierno determinar el grado de afectación que la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea con glifosato causó en comunidades indígenas en Chocó. La Corte Constitucional no modificó las reglas para el aborto en Colombia. La Corporación Judicial se abstuvo de fijar un tiempo límite para la interrupción del embarazo en los 3 casos permitidos. La Sala Plena de la Corte Constitucional no se pronunció sobre una demanda que buscaba que se definiera hasta qué tiempo gestacional se pueden realizar abortos legales en Colombia. Con una votación 8-1, se determinó que la demanda no contaba con las condiciones mínimas para tomar una decisión de fondo. La demanda había sido presentada contra parte del Código Penal y argumentaba que si bien se despenalizó el aborto en 3 casos especiales, había un vacío legal, pues no se define hasta qué tiempo gestacional se puede realizar. La magistrada Cristina Pardo salvó su voto al considerar que es el Congreso el encargado de reglamentar el aborto en Colombia. El referendo que busca la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores tuvo hoy un impulso por parte de todos los partidos políticos que ayudarán en la consecución de firmas para que la iniciativa llegue al Congreso. Líderes de todos los partidos firmaron en la propia Plaza de Bolívar el memorando para ayudar en la consecución de las 3 millones de firmas que se necesitan para convocar un referendo que implante la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en el país. Por cualquier mecanismo vamos a sacar adelante la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Hoy nos unimos con Joana Jiménez para recoger mucho más firmas en todas las ciudades, en todas las localidades, en todos los departamentos para entregarle las cantidades de firmas necesarias a la registraduría. En eso consiste, en que podamos organizar una estructura logística entre los diferentes partidos para que lleguemos a la meta de las 3 millones de firmas. Se unieron todos los partidos políticos y firmaron un compromiso, se pusieron la camiseta al referendo de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Los promotores de la iniciativa tienen hasta el próximo 30 de julio para conseguir las firmas. Las autoridades capturaron a María Fátima Bechara y Mara Bechara de Zuleta, directivas de la Universidad del SINU, por su presunta participación en una serie de irregularidades en la suscripción de convenios de regalías de Córdoba. De acuerdo con la Fiscalía, las directivas de la Universidad del SINU, María Fátima Bechara y Mara Bechara, fueron detenidas por su presunta participación en la desviación de recursos de 2 convenios suscritos por más de 9.500 millones de pesos que tenían como fin la implementación de programas de ciencia y tecnología en el departamento de Córdoba. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión. Junto con las 2 mujeres fueron capturados 3 exfuncionarios más que serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía llamó a juicio a 7 exdirectivos de la firma Estraval por presunta captación ilegal de dinero del público por una cuantía superior a los 600.000 millones de pesos. Este miércoles la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra los 7 exdirectivos de Estraval, quienes son señalados de crear un método de captación de dinero mediante la venta de pagarés. En ese sentido, en los próximos días iniciará formalmente el juicio contra los empresarios por 7 delitos, entre ellos lavado de activos. Entonces ahora empieza la audiencia de acusación. Esa audiencia de acusación, esta semana entrante aproximadamente, debemos saber con qué juez nos toca y con qué fecha. Los 7 exdirectivos recientemente fueron dejados en libertad, no obstante la Fiscalía y las víctimas insistirán ante los jueces que los cerebros del descalabro vuelvan a prisión. Yo opino que la medida de aseguramiento hay que volverla a solicitar y tratar de que se vuelva a repetir en las mismas condiciones que la habíamos tenido.
Los líderes del paro cívico en Buenaventura y el gobierno avanzan en la búsqueda de soluciones para terminar con la protesta en el municipio costero, que ya completa 9 días. Un espacio de 36 horas pidieron las comisiones del gobierno nacional y del paro cívico para analizar las propuestas presentadas en desarrollo de la mesa de diálogo que se adelanta con motivo del 9º día de la parálisis en Buenaventura. El plan Todos Somos Pacífico tiene un patrimonio autónomo que permite una contratación rápida, una ejecución muy rápida de recursos. La reforma tributaria que se aprobó en el mes de diciembre también plantea algunas alternativas. En fin, les hemos presentado a ellos un menú de alternativas a través de las cuales se pueden hacer inversiones muy ágiles, ejecución de recursos muy ágil. El alto consejero para las regiones señaló que cuentan con los recursos necesarios para ejecutar las obras prioritarias. Se ha solicitado ya ese espacio autónomo de 1 día y medio para poder trabajar rápidamente en las entidades, en Bogotá, aquí pidiendo algunos conceptos y el viernes poderles tener alguna respuesta a inquietudes adicionales que han salido aquí en la mesa. Abrigamos la esperanza de que resuelvan el problema de lo que hemos venido planteando, la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica. Durante la mañana se realizaron jornadas de protesta, donde los ciudadanos exigen del gobierno mayor atención a sus peticiones, consistentes en salud, educación, saneamiento básico y agua potable. Y es que según el comercio, el paro cívico en Buenaventura está dejando pérdidas diarias de 4 millones de dólares. De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, ya son 25.000 contenedores los que se encuentran represados en el puerto de Buenaventura, los cuales representan 300.000 toneladas de carga. El comercio es uno de los más impactados en el paro cívico de Buenaventura. El cierre de establecimientos y los saqueos están dejando pérdidas millonarias. En un primer cálculo valía alrededor de 4 millones de dólares diarios, pero pienso que la cifra es permanentemente creciente. El presidente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura se refirió al represamiento de las importaciones. Aproximadamente unos 15.000 contenedores de importación. Y a eso le sumamos cerca de 180.000, 200.000 toneladas de cereales. Situación similar viven los transportadores de carga, ya que cerca de 1.100 vehículos no han podido movilizarse. En este momento hemos registrado más de 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos en todo lo que va corrido de este 9 días. Los avicultores no son la excepción, pues importan todos los granos. Buenaventura es el principal puerto de Colombia y el principal receptor de los granos de importación que consume hoy en día la industria avícola y en general la industria que necesita producir alimentos balanceados. Por otra parte, el 60% de las exportaciones de café se embarcan por Buenaventura, lo que genera un gran impacto a este sector. A Buenaventura entran aproximadamente 70 tractomulas con café diariamente. En este momento están entrando entre 10 y 15, acompañadas por las caravanas. Es decir, en un gran promedio, el 20% del café que se exporta por Buenaventura ha logrado llegar al puerto. Finalmente, los representantes de los gremios hicieron un llamado para que el paro se haga de manera pacífica y no afecte todos los sectores de la economía. En Quibdó, las conversaciones entre los líderes del paro cívico y los delegados del gobierno fueron suspendidas para evaluar las propuestas de las partes. Los diálogos se retomarán mañana. Al cumplirse 15 días de paro indefinido en el Chocó, se realizó una mesa de diálogo entre Alfonso Prada, secretario general del gobierno, los ministros de Transporte y Ambiente, el director de Invías, el viceministro de Infraestructura y el superintendente de Servicios Públicos con el Comité del Paro Cívico. ¿Cómo logramos transmitir en un documento que vamos a firmar de levantamiento del paro, que a eso llegamos, las garantías plenas de que los 280.000 millones de pesos restantes de la infraestructura vial, que se sumarían a los 440.000 millones que hoy está comprometiendo y listo a contratar el gobierno nacional, queden comprometidos, incluso trascendiendo el próximo año que viene con una elección de nuevo gobierno? Los líderes del comité han enfatizado en que necesitan respuestas concretas ante los incumplimientos del gobierno en materia de vías, uno de los puntos críticos para el departamento. La lucha continúa hasta cuando se consigan los resultados que estamos esperando, que es la respuesta concreta a nuestras peticiones que están consignadas en un acuerdo que se suscribió el año pasado con el gobierno nacional.
Los comerciantes han anunciado pérdidas de 53.000 millones de pesos, mientras que los líderes del paro insisten en la posibilidad de crear una República del Chocó como muestra de descontento ante el gobierno nacional. Los diálogos de la mesa se retomarán el día de mañana a la espera de una solución final a la crisis departamental. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que formalizará las ventas en Transmilenio. Madres cabeza de familia, personas con discapacidad y adultos mayores tendrían prioridad en el plan piloto que iniciaría en 2 meses. El alcalde Enrique Peñalosa anunció un plan piloto para permitir ventas reguladas en el sistema Transmilenio. Que podamos nosotros carnetizarlos y permitir que algunos puedan trabajar en Transmilenio. Lo que ha trascendido es que tendrán prioridad madres cabeza de familia, personas con discapacidad y adultos mayores. Es para que algunos preseleccionados, cumpliendo algunas normas, puedan tener autorización de hacerlo. De otro lado, aseguró que a final de año los bogotanos podrán empezar a pagar para evitar el pico y placa. En vez de irse a comprar un segundo vehículo, más bien que sean pagados por un permiso especial para circular el día de pico y placa. Las declaraciones se dieron durante la entrega de las primeras cédulas a los habitantes de calle que abandonaron el Bronx tras su intervención. Mañana se reanuda la mesa de negociación entre el Ministerio del Trabajo y las 8 centrales obreras del sector estatal. Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, manifestó públicamente que está lista la convocatoria a la Comisión Negociadora del Sector Público con el fin de continuar la discusión del pliego estatal y definir el aumento salarial para 1.200.000 empleados públicos. Esta convocatoria se da luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca instó a 4 nuevas centrales obreras a participar de la mesa de negociación. La Contraloría General, a través de un estudio, encontró inequidad y riesgo de corrupción en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones en los sectores de educación y salud. A través de un informe de la Contraloría General de la República, el ente de control pone en evidencia la inequidad y las grandes brechas de desigualdad en los sectores de educación y salud con el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. Cabe recordar que este modelo fue diseñado en 2001 con el fin de garantizar un presupuesto para las regiones del país en estos 2 sectores, además de agua potable y saneamiento básico. El Contralor General, Edgardo Maya, pone en evidencia los pocos resultados en educación y salud, pese a los recursos que se han desembolsado por parte del Gobierno Nacional en este frente. Otro de los temas que pone en alerta es el riesgo latente en materia de corrupción sobre estos recursos, dineros que en la actualidad son manejados por los entes territoriales. Uno de los casos de 112 municipios con información disponible en estos indicadores, más de 500 no cumplieron las metas proyectadas en ninguno de ellos, ni siquiera en mortalidad infantil, donde la meta nacional se alcanzó anticipadamente. En el caso de los indicadores de educación, la reducción de las brechas muestra un ritmo muy lento, tanto que se calcula por parte de la Contraloría que superar esta situación puede tomar entre 30 y 48 años. En cuanto a salud, es más acelerado y reducir totalmente la brecha tardaría entre 15 y 24 años. Al revelar los resultados de este informe, el funcionario consideró necesario plantear una posible reforma al sistema, comenzando con una revisión de los criterios de la distribución del Sistema General de Participaciones, teniendo en cuenta que las condiciones de los sectores que cobija han cambiado frente a la situación que existía hace más de 15 años. El grupo Prestasalud adquirió la EPS Cafesalud en una operación que alcanzó los 1.4 billones de pesos. El vocero del consorcio ganador, Jorge Gómez, garantizó la prestación del servicio para cerca de 6 millones de afiliados. Después de cerca de 6 meses de estar en proceso de venta, este miércoles se definió el nuevo operador de Cafesalud, uno de los activos que quedó del grupo Saludco tras su intervención y posterior liquidación. Se trata del grupo Prestasalud, conformado por un grupo de actores del sistema de salud que presentaron la mejor oferta económica y el mejor modelo de servicio. Mejorando las condiciones de operación y financieras por parte de Cafesalud y de lo que va a ser la NIUCO, el régimen contributivo, la nueva compañía, el régimen subsidiado y ESIMED. Cabe notar que los recursos provenientes de la venta serán para el pago de los acreedores de Cafesalud. Creemos que con estos dineros va a haber suficiente para pagar todas las obligaciones, incluyendo los BOCAS. Frente a los ruidos y cuestionamientos de los participantes de la audiencia, el superintendente de salud señaló que se dieron 3 filtros en el proceso. La habilitación para participar. Ahí hubo un primer filtro. Ahí se presentó un primer filtro de revisión de la idoneidad de los participantes. Los gremios del sector salud se pronunciaron sobre el tema. Porque si no le hubiera vendido se hubiera quedado un gran problema en todo el sector.
En segundo lugar, pues que el ganador obvio era esta unión de hospitales, Prestasalud, porque hizo una oferta económica mucho más alta, así Sanitas fuera una superempresa aseguradora de salud, estos ofrecieron 1,5 billones, con ese 1,5 billones se va a poder pagar la deuda de Cafesalud a los hospitales. A partir de la fecha empieza el periodo de transición de lo que será la nueva compañía. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que reduce la cotización en salud para los pensionados del país. La iniciativa beneficia a por lo menos 1,5 millones de personas. Tras la aprobación en la plenaria del Senado, los pensionados del país pasarán de pagar del 12 al 4% en su cotización de salud cada mes. De 1.200.000 pensionados que hay en el país, cerca del 95% ganan el salario mínimo. Y sobre ese salario mínimo se hace el descuento del 12%. Si el descuento pasa del 12 al 4, estos trabajadores que se ganan el salario mínimo tendrán más poder adquisitivo en una etapa de la vida donde las necesidades son mayores. La ley beneficia a por lo menos 1.200.000 pensionados en todo el país. El cable aéreo en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, estará listo el próximo año. CMI recorrió las obras que tienen un avance del 34%. Avanza sin contratiempos la construcción del cable aéreo en Ciudad Bolívar. La idea del distrito es poner en funcionamiento esta obra en el 2018. La gente se está demorando hasta la estación Ilimaní, 40 minutos, 1 hora. Con el sistema de Transmicable, la gente puede perfectamente, la movilidad se reduce a 13 minutos. El proyecto contará con 160 cabinas, ya llegaron 10 a Colombia. Antes cabían 8 personas, con la ampliación de las cabinas caben 10. Este proyecto, cuyo costo supera los 200.000 millones de pesos, beneficiará a 669.000 personas del sur de la ciudad. Las directivas del Congreso de la República realizaron hoy un homenaje a las directivas de la Universidad Autónoma del Caribe. El rector de la universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, recibió la máxima condecoración que puede otorgar el Congreso de la República, la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz Comendador, por los 50 años de fundación de la institución educativa. El senador Efraín Cepeda y la representante Marta Villalba promovieron la condecoración otorgada a la Uni Autónoma, que ahora atraviesa por una nueva etapa en su administración, a manos del rector Vargas Lamadrid. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.446 puntos. La acción de preferencial Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 3,81% a 22.900 pesos. La acción de preferencial Avianca fue la que más cayó, con una pérdida de 1,71% a 2.585 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 38.000 millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.905 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.266 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.28. El azúcar se transó en 15,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $51.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.405 pesos. Devastada, reaparece la artista Ariana Grande luego de los atentados en Manchester, Inglaterra, en su concierto. Con esta noticia los espero después de comerciales y con David Larible, el mejor payaso del siglo XXI que por primera vez se presenta en Colombia. Nos conectamos desde el Teatro Leonardus al norte de Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos. Tal vez una de las profesiones más difíciles de ejercer, aunque parezca lo contrario, es la de payaso. Depende de la creatividad, de la evolución y la transformación. No es solo maquillarse, ponerse la nariz roja y sonreír. Hay mucho más detrás de esta profesión. Hoy tuve la oportunidad de conocer a David Larible, el clown de oro, el payaso más importante del siglo XXI. Este italiano visita por primera vez nuestro país.
La vida de un payaso la conoce muy bien David Larible, reconocido como el Clown de Oro, la distinción más alta en esta representación artística. Estuvimos con él desde su transformación y la intimidad del camerino, que es el testigo de su evolución. El maquillaje es un momento muy bonito que en este show que se llama El Clown de Clown, yo lo hago en escena. Los payasos ahora compiten por conquistar la atención del público con la tecnología. El smartphone o el video no tienen algo que nosotros sí tenemos, que es el alma. Y esa alma tenemos que expresarla en escena día tras día. La misión del payaso en la tierra es eterna y va desde la alegría hasta la tristeza. El amor por la profesión, una profunda humildad son las características que representan a David, que estará este viernes y sábado en las tablas del Teatro Colsubsidio. Y reaparece la artista norteamericana Ariana Grande luego de los atentados en su concierto en Manchester, Inglaterra. Por las imágenes podemos notar que la joven no la ha pasado nada bien. En su avión privado arribó a Boca Ratón, Florida, en Estados Unidos, la cantante Ariana Grande. En el aeropuerto fue recibida por su novio, el rapero Mac Miller, su perro, familiares y un equipo de seguridad que vela cada segundo de su protección. Luciendo demacrada y sin atuendos llamativos, la joven de 23 años se aferró a su pareja para que la consolara tras el fatídico atentado durante su concierto en Manchester, Inglaterra. La estrella, luego de conocer el número de víctimas del ataque, suspendió su gira internacional. A 2 meses de que se dé inicio a Colombia Moda 2017, ya se conocen detalles de esta nueva versión de la feria. La pasarela inaugural estará a cargo de una mamá y su hija, Pepa Pombo y Mónica Holguín. Arriba las mujeres. La gran apuesta de este año en Colombia Moda está orientada a la tendencia beachwear o moda de playa, pues durante los 4 días de feria, que van del 24 al 27 de julio, Plaza Mayor en Medellín se convertirá en un paraíso veraniego, pues se realizará la primera edición del Summer Party, en la que diseñadores presentarán sus propuestas. Hacemos por primera vez este Summer Party en esta versión 28 de Colombia Moda, así que estamos también innovando, tenemos que movernos y presentar nuevas propuestas para poder entender de una mejor manera qué es lo que está sucediendo en la industria hoy en día. Las diseñadoras Pepa Pombo y Mónica Holguín abrirán esta edición 2017. Las bogotanas le pondrán su característico sello floral a la ciudad de la eterna primavera. Es un homenaje a esa gran diseñadora empresaria de moda que es Pepa Pombo, pero también cómo ha venido avanzando ese proceso que ha venido trabajando Mónica Holguín, su hija. Y siguiendo con esa dupla amorosa de madre e hija en el diseño colombiano, la diseñadora Daniela Jacir, hija de Francesca Miranda, presenta aquí en Bogotá su más reciente colección. Daniela Jacir, hija de la reconocida diseñadora Francesca Miranda, se asoció con Verónica Matos para crear una línea de ropa basada en piezas simples y atemporales. Los mejores materiales importados, los traemos de Italia. Nos esforzamos muchísimo en encontrar el mejor algodón y los mejores jerseys. Las prendas básicas se sitúan por encima de cualquier estética o corriente de moda. Son súper útiles, siempre te ves bien cuando te pones una camisa blanca. La verdad es que no tiene pierde y por eso es que deberíamos tener casi que una colección de camisas blancas en el closet. Las prendas básicas son un infaltable en el armario femenino. Perduran en el tiempo y son el complemento perfecto de las últimas tendencias de moda. Y Colombia es un paraíso en muchos aspectos y especialmente para los amantes de las flores. A propósito de ese tema, se creó la primera feria online dedicada a los amantes de las flores y su belleza. Las nuevas tendencias se orientan hacia lo digital. Esa es la razón de ser de la primera feria virtual de especies y plantas ornamentales. Una alternativa para que Colombia entera muestre sus riquezas en el exterior. La feria Cyber Flora Show es la principal plataforma para el sector ornamental que estamos lanzando hoy al mercado para todos los empresarios del sector floricultor. El propósito de esta plataforma es poder acercar a los empresarios del sector con compradores reales calificados de los países internacionales donde hoy Colombia exporta este tipo de flores en más de 90 países. Después de Holanda, Colombia es el segundo exportador mundial de flores.
No necesariamente las plantas ornamentales deben ser con flor, se pueden ubicar como los mayamis, las hojas rotas, el Miami mármol, el billete, hay muchas que son ornamentales. Si las tenemos en clima templado, tenemos que estar pendientes de la humedad y del sitio donde las vamos a colocar. Igual acá en clima frío hay que saber ubicar las plantas para que no sufran. Con David Laribla a mi espalda, el clown de oro, me despido por hoy. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. La verdadera historia del magistrado arrasador de la Corte Constitucional. 2. La revocatoria del alcalde Peñalosa es prácticamente imposible. 3. Hoy, un consorcio de hospitales compró a Café Salud. Y tengo ñapa. ¿Qué atropello a la historia de gloria del Santa Fe, la de sus actuales jugadores remiendos? 1, 2, 3 y mi ñapa vergonzosa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cómo es la historia del despido masivo que ordenó el magistrado Carlos Bernal en la Corte Constitucional? Cuando llegó, el magistrado comunicó a los funcionarios y empleados de ese despacho que trabajaban con su antecesora, la magistrada María Victoria Calle, que le habían recomendado iniciar su periodo en la Corte con personas nuevas, y les informó a todos los empleados de ese despacho que solo trabajaban hasta final del mes. ¡A todos! Incluyendo a la secretaria Mirza Romero, quien lleva 25 años en la Corte. Hace unos días pidió la renuncia a 3 externadistas, funcionarios que también trabajan con la magistrada Calle. A través de una persona que nadie conocía, les informó a todos que trabajarían hasta el viernes de la semana pasada y les envió un formato de renuncia. A la secretaria Mirza Romero también le pidió la renuncia, pero ella le hizo saber que tenía una protección legal en el sentido de que a nadie que esté a punto de jubilarse se le puede retirar del cargo. Así lo dispone la Ley 790 de 2002, conocida como retén social. En su artículo 12 establece que no pueden ser retiradas de sus cargos las personas que están próximas a obtener la pensión de jubilación. La ley dice que ese periodo es hasta de 3 años. Y a la señora Mirza solo le faltan 2 meses. El magistrado arrasador aceptó cumplir la ley y la mantendrá en su despacho hasta el día en que cumpla su periodo para pensionarse, el 14 de julio. Ciertamente, el magistrado no los destituyó, les exigió la renuncia, con formato enviado y todo, incluso la secretaria. Y todo esto es absolutamente cierto. ¿Qué tal? 2. Después de un análisis de historia y de cifras, esta sección ha llegado a una conclusión. El alcalde Peñalosa está muy lejos de poder ser revocado. Vean, desde que se instauró la figura de la revocatoria, se han impulsado en el país 166 peticiones. De ese total, 55, es decir, el 33%, llegaron a las urnas, pero ninguna fue exitosa. Desde la creación de esta figura en la Constitución de 1991, los 7 alcaldes que ha tenido Bogotá han sufrido 9 intentos de revocatoria. Ninguno ha tenido éxito. Según la Ley 1757 de 2015, el 40% del número de habitantes debe participar en las urnas. Además, la mitad más 1 es el mínimo requerido para aprobar la consulta. Por Peñalosa votaron 903.764 ciudadanos. En consecuencia, el número mínimo de votos para que la consulta sea válida es de 1.091.960, es decir, el 40% de las 2.730.572 personas que votaron el 25 de octubre de 2015. Es decir, doctor Peñalosa, siga trabajando tranquilo hasta el 31 de diciembre del año 2019 y no pierda más tiempo por intentos condenados al fracaso. 3. Café Salud, la más grande EPS del país, tiene desde hoy nuevo dueño. Café Salud asumió desde hace varios meses la protección en salud a quienes también eran afiliados a Salud Coop
entidad que fue intervenida y liquidada. Cafesalud tiene hoy a su cuidado a 5.800.000 personas. El nuevo dueño de Cafesalud es el consorcio Prestasalud, que lo integran 8 grupos de instituciones prestadoras de salud, IPS lideradas por la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José, el Hospital Infantil de San José, el antiguo Lorencita Villegas y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El prestigioso médico Jorge Gómez, presidente de la Junta Directiva del Hospital de San José, dirigió el proceso y la oferta. Colsanitas, que solo ofrecía atender a personas del régimen contributivo, presentó una oferta económica de 270.000 millones, muy por debajo del mínimo requerido que estableció la liquidadora de Saludcop y Cafesalud. Prestasalud tendrá pues a Cafesalud régimen contributivo, a Cafesalud régimen subsidiado y a ESIMED, que es la empresa que presta servicios a través de las 18 clínicas de Saludcop. La oferta de Prestasalud fue de 1.450.000 pesos. Los mínimos establecidos resultaron ser para régimen contributivo 430.000 millones, para régimen subsidiado 120.000 millones y para ESIMED 200.000 millones. Los mínimos suman 750.000 millones. La alta suma que ofertó Prestasalud garantiza que Cafesalud en el proceso de liquidación pueda pagar la mayor parte del dinero que debe a clínicas, hospitales y más acreedores. El Grupo Rivera Salud, uno de los más importantes aseguradores de España, se incorporará al grupo en 2 meses. Nació hoy, pues, la más grande EPS con un nuevo modelo que une el aseguramiento y el servicio. Y tengo ñapa. La fanaticada del Santa Fe, irrespetada tantas veces por directivos equivocados y jugadores ineficientes, no aguantó más. No tiene equipo definitivamente, no tiene ni individualidad, ni conjunto, no tiene nada, no hizo nada. Javier López es un defensa demasiado malo, no sé qué hace en el equipo, definitivamente jugadores como esos no deberían estar en Santa Fe. Lo que le faltó al equipo fue actitud y garra y sentir la camiseta. Y tienen toda la razón. El atropello que comenzó con nefastas contrataciones de jugadores desahuciados aquí y en Ecuador originó la justa protesta. Esa derrota imperdonable ante Jaguares. Ese empate vergonzoso ante Equidad. Ese fútbol sin sangre ante Río Negro. Todo se fue acumulando hasta que la gente se cansó de aguantar y sufrir y estalló anoche por el desastre en un juego clave para seguir en la Copa Libertadores. Jugadores sin capacidad, sin sangre, sin carácter, sin sacrificio, sin deseos, sin ganas, sin garra, sin conocimientos, sin nada de lo que ha sido identidad perenne del Santa Fe. ¿Y quién lo creyera? César Pastrana, el mismo hombre que hizo el milagro de resucitar al Santa Fe, ahora lo entierra. Todo el inmenso capital que ingresó el año pasado al Santa Fe voló, voló y voló. Todos los santafereños esperamos que el señor Pastrana esté por lo menos avergonzado y arrepentido de los terribles remiendos que contrató. Este Santa Fe y su historia de este año me recuerda la consagrada novela de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC y negociador en La Habana, ¿usted está de acuerdo en que se garantice la seguridad del proceso de paz para que terminemos con 50 años de guerra? Sí, 77%. No, 23%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.